Muy buen día, mis amados hermanos. Continuamos con nuestra serie de microenseñanzas, la Iglesia. El tema que toca hoy es la disciplina en la Iglesia. Un tema bastante importante y bastante olvidado en muchas iglesias. La disciplina de la Iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia. Hablamos de una iglesia local. ¿Y cuál es el propósito? Proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y así renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. En algunos casos, la disciplina de la iglesia puede proceder hasta la excomunión, es decir, hasta la expulsión, que significa la separación formal de un individuo, de una persona, de la membresía de la iglesia y la separación informal de este individuo. Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, en estos textos hay por lo menos tres versículos que se han utilizado y se le ha dado una orientación totalmente ajena al contexto del texto. Dice: de cierto os digo, el versículo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta palabra se ha utilizado para atar y desatar, para declarar, decretar, todo lo que mi boca dice se va a cumplir, y realmente el contexto está claramente diciéndonos que es una cuestión de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia toma una decisión, en la tierra, por ejemplo, se disciplina a alguien, en el cielo es respaldado esa decisión porque Dios, el Señor Jesús le ha dado la autoridad a la iglesia, y todo lo que se hace en la iglesia se hace en el nombre de Jesús. Otro texto también que aparece allí, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, también se ha tomado este texto para la oración del acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, si somos más, si somos muchos más, el Señor va a tener que responder. Y está hablando lo mismo, un acuerdo, la iglesia, los ancianos de la iglesia, el consejo de la iglesia, la asamblea está decidiendo algo con respecto a esta persona que no se arrepiente. Y el último texto también ha sido tomado de manera torcida, porque donde donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que el Señor no va a estar presente donde hay solamente dos o tres. Es decir, si nos congregamos, el Señor va a tener que estar. Y si somos poquitos, no importa. Si somos dos o tres, el Señor va a estar. Y no, está hablando también de los testigos y está hablando de la reunión para tomar una decisión con respecto a esto. Porque si fuese así, entonces, cuando una persona sola ora en su recámara, en soledad con el Señor, es decir, en intimidad con el Señor no va a estar. No, todo lo contrario, dijo él, que lo que tu Padre te oye en secreto será recompensado en público. Bueno, todo el texto bien trazado da lo que nos está dando es el procedimiento y la autoridad para que una iglesia practique la disciplina en la iglesia.
Jesús nos instruye diciendo que un individuo, usualmente la parte que ha sido ofendida, debe ir al individuo ofensor en privado. Si el ofensor se niega a reconocer su pecado y a arrepentirse, entonces 2 o 3 más hermanos van a ir a confirmar los detalles de la situación. Y si todavía no hay arrepentimiento, el ofensor permanece firmemente apegado a su pecado, a pesar de tener 2 o 3 testigos oportunamente ahí y tener la oportunidad para arrepentirse. El asunto es llevado ante la iglesia. El ofensor entonces tiene una tercera oportunidad de arrepentirse y abandonar su comportamiento pecaminoso. Si en algún momento del proceso de disciplina de la iglesia el pecador escucha el llamado al arrepentimiento, entonces, dice versículo 15, has ganado a tu hermano. Sin embargo, si la disciplina continúa hasta el tercer paso sin una respuesta positiva del ofensor, entonces Jesús dijo, tenle por gentil y publicano. Versículo 17. Otra versión dice, tendrás que tratarlo como alguien que no cree en Dios. Este proceso nunca es agradable, obviamente, así como un padre jamás se deleita en tener que disciplinar a sus hijos. Sin embargo, con frecuencia es necesario. El propósito de la disciplina en la iglesia no es ser malintencionados o tomar la actitud de ser más santos que otros. Más bien, la meta de la disciplina en la iglesia es la restauración del individuo a la plena comunión con Dios y con los otros creyentes. La disciplina es empezar de forma privada y gradualmente hacerse más pública. Debe hacerse siempre en amor, con el propósito de mostrar amor hacia esta persona, en obediencia a Dios y en piadoso temor por el bien de los demás en la iglesia. Las instrucciones de la palabra con respecto a la disciplina en la iglesia implican la necesidad de ser miembros de la iglesia, indefectiblemente. La iglesia y su pastor son responsables del bienestar espiritual del grupo, de ese grupo de personas, es decir, los miembros de la iglesia local, no de todos en la ciudad. En el contexto de la disciplina de la iglesia, Pablo pregunta, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 1 Corintios 5:12. El candidato a la disciplina de la iglesia tiene que estar dentro de la iglesia y ser responsable ante ella. Él profesa fe en Cristo, pero continúa en pecado innegable. La Biblia da un ejemplo de la disciplina de la iglesia en una iglesia local, como lo dice 1 Corintios 5:1-13, ahí en la iglesia de Corinto precisamente, y en este caso la disciplina llevó a la excomunión, es decir, a la expulsión, y el apóstol Pablo da algunas razones para la disciplina. Una es que el pecado es como la levadura. Si se permite que exista, se propaga a los que están cerca de la misma manera que un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo también explica que Jesús nos salvó para que pudiéramos ser apartados del pecado, para que pudiéramos estar sin levadura, es decir, libres de aquello que causa decadencia espiritual. 1 Corintios 5, 6-8, ahí puedes leer todo esto. El deseo de Cristo para su novia, la iglesia, es que sea pura, que sea inmaculada. Efesios 5, 25-27. El testimonio de Cristo Jesús y de su iglesia ante los incrédulos también es importante. Fíjate, cuando David pecó con Betsabé, una de las consecuencias de su pecado que el Señor menciona es que el nombre del único y verdadero Dios sería blasfemado por el enemigo de Dios. Segunda de Samuel 2:14. Algunas veces la acción disciplinaria de la iglesia tiene éxito al producir esa tristeza piadosa, un verdadero arrepentimiento. Cuando esto ocurre, el individuo está preparado para ser reintegrado al compañerismo. Aquella persona de quien habla Pablo en 1 Corintios 5, que fue echado de la iglesia, luego se arrepintió
y Pablo animó a la iglesia a restablecerlo al compañerismo con la iglesia, ya en la segunda carta de Corintios 2, 5 al 8. Desgraciadamente, la acción disciplinaria, aun cuando es hecha en amor y de manera correcta, no siempre es exitosa en producir tal restauración, pero aún así es necesaria para llevar a cabo los demás buenos propósitos antes mencionados. Todos hemos sido testigos del comportamiento de un niño a quien se le ha permitido hacer todo lo que le plazca, sin ninguna o poca disciplina consistente. No es algo agradable. Tampoco lo es esta clase de amor paterno que condena al niño a un terrible futuro. Atención a esto, padres permisivos, Tal comportamiento impediría o impedirá al niño establecer relaciones significativas y comportarse adecuadamente en cualquier clase de situación, ya sea socialmente o en una ocupación. De la misma manera, la disciplina ejercida en la iglesia, aunque no es ni deseable ni fácil, sobre todo para un pastor, no solo es necesaria, sino también amorosa. Más aún, es ordenada por Dios. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, nos volveremos a encontrar en esta serie de microenseñanzas la iglesia. Dios te bendiga.